las pastas, pues los comprimidos, que deben cumplir también con su especificación. Y bueno, la balanza pues es así casi para todos los productos, peso, peso total y el peso neto. Y antes de la conclusión, digamos, haciendo rasgos generales, algunos de los equipos a ser calificados más comunes que podemos encontrar. Entonces, en la parte de equipos de fabricación tenemos tanques, mamitas, agitadores o tanques agitadores, mezcladores, un lecho fluido que es para hacer gránulos o secado de polvo, granuladores, bombos para secado o para repetir, tableteadoras, cuartos de secado, pulverizadores, congeladores y bombas peristálticas, entre otros. De pronto en el área de envase tenemos las llenadoras que es para líquidos, dosificadoras para sólidos, las que hacen sachets o sobres, embosteadoras, blisters y tapadoras de frascos. En la parte de equipos de empaque, codificadoras, rotuladoras, etiquetadoras, selladoras. ¿Por qué esto debe ser calificado? Si eso pues realmente ni siquiera afecta pues, al producto, ¿no? Pues allí va información crítica de vencimientos, la identificación del producto. O sea, es súper importante tener calificado estos equipos, que no vayan a salir los datos borrosos. Equipos de control, detectores de metales, equipos de inspección visual y algunas balanzas en línea. Los sistemas de apoyo crítico, como dije antes, son fundamentales. Ellos trabajan todo el tiempo. Entonces, CHEVAX, o sea, el control pues, de condiciones ambientales, sistemas generadores de contenido, generadores de vacío, calderas que mejor. Y en laboratorio, pues tenemos muchas, pues, aquí funcionan muy pocas incubadoras, pHímetros, digamos, complejos, eh, neveras, cámaras de estabilidad. Y digamos, definiéndolo, equipos que no afectan la calidad del producto, aquellos que son considerados como instrumentos. Entonces, bandas transportadoras, encintadoras, algunas balanzas, realizadores, hidrómetros, que son instrumentos, pues normativamente no aplica un proceso de calificación. El realizador, hidrómetros son instrumentos, balanza, eh, bandas transportadoras, pues no se califica. Claro que si el cliente, ya digamos por necesidades o regulación interna, se necesita realizar, pues se hace basado, digamos, en las especificaciones de uso y de sí, lo que requiere el cliente. Así la conclusión, entonces si tenemos una buena planeación de nuestro proyecto de calificación de equipos, tendremos una base sólida para realizar las validaciones, con tiempo y costo aceptable. Entonces, gracias y espacio para preguntas. Sí, señor. ¿Con qué frecuencia debo calificar los equipos? Bueno, esto lo debe definir el cliente. Mm, si tú has clasificado un equipo sencillo o más bien no crítico, entonces puedes extender su periodo de calificación. Pues, digamos, lo más recomendable es que no pase de 4 o 5 años máximo. Claro que debes tener cada año, ¿cierto? Dependiendo de la criticidad, cada 2 años, una verificación del equipo. Tengo una consulta. ¿Cuál sería su opinión en cuanto a realizar requerimientos de usuario a equipos heredados? Bueno, pues mi opinión sería que sí, o sea, sería, sí,
tenemos como el espacio y la disponibilidad de levantar los requerimientos de usuario del equipo que ya está heredado, podríamos hacerlo. Eh, Como les decía al inicio, la calificación se enfoca mucho en los tres protocolos, pero es como ir avanzando un poco más en este tema y vamos a llegar a hacer los requerimientos de usuario para equipos nuevos y heredados. Parece que estoy de acuerdo con eso. Hacer lo que llaman el plan de calificación y esos otros documentos que, digamos, están como en segundo plano. Entonces, sí, creo que sí sería bueno hacerlo para armar. Complementando tu respuesta, pues ¿Sí? sería recomendable, o sea, en mi opinión también sería recomendable hacer los requerimientos de usuario, porque muchas veces construir esos requerimientos nos permiten conocer hasta dónde llega el equipo, hasta dónde es capaz de trabajar. Entonces, en ese aspecto, el levantar los requerimientos nos ayuda a tener unos mejores, a construir unos mejores protocolos o nos ayuda a construir o tener una mejor información. Obviamente, todo depende de lo que ustedes tengan documentado en el proceso de la compañía. Pero sí, en mi opinión personal, el requerimiento te ayuda, digamos, a conocer mejor el equipo y asimismo enfocar mejor las pruebas de los protocolos. Claro, también. Y podría pronto darme cuenta de que el equipo me está ofreciendo otras opciones que yo no me he dado cuenta si levanto requerimientos de usuario, usarlo para otros fines. Okay, para la calificación de un equipo heredado no es necesario la calificación de Q. Creo que esta ya la respondiste, ¿cierto? Es diferente, pero sí. Sí, ok, Ok. sí, no es necesario. En caso de no contar con repuestos de mi máquina o equipo en stock, pero sí con una gestión de compra, ¿la calificación cumpliría? Sí, sí, o sea, hay que mirar de pronto qué partes son, porque pues sí, o sea, no es necesario tenerlos en stock, pero si yo me documento y digo, yo tengo mi proveedor de esa parte y tengo un tiempo de respuesta rápido, entonces sí puedo justificar que tengo quien me responda y que en tanto tiempo me soluciona el problema. Entonces sí, sí se puede, justificándolo, claro. En caso de alarmas que no pueden verificarse para no dañar la máquina, ¿se podría cerrar la calificación o sí deben verificar todas las alarmas? No, obviamente si se va a poner en riesgo la integridad del equipo, no se necesita probar. Entonces, como esas pruebas se hacen con el acompañamiento del experto, entonces, si él dice, no, esto es muy, muy arriesgado, entonces lo justificamos diciendo que no se prueba por lo que se pone en riesgo, digamos, alguna parte o la integridad del equipo en general. Entonces, no es necesario y se puede cerrar. Sí. Si yo necesito montar un tren de filtración para realizar una validación para un solo producto farmacéutico, ¿debo realizar la calificación de instalación, operación y desempeño? Tres de filtración, se me, no conozco no me queda claro qué es el tren de filtración en este caso, de, de aire o algo así. Si Carlos nos No puede sabría. aclarar un poquito la pregunta, digamos que ahorita la leemos y te ayudamos con una mejor respuesta. Mientras pueda continuar con la siguiente, ¿vale? Si la planta está iniciando y no se tiene producto, ¿con qué se califica el producto? ¿Con placebo? O en caso de que sí esté, se debe tener certificado de calidad. ¿Me escuchaste? No te escuché el final, creo que se cortó. Ok, te Eh, la repito. Si la planta está iniciando y no se tiene producto, ¿con qué se califica el producto? ¿Con un placebo? Y en caso de que sí, este debe tener certificado de calidad. ok, sí, no, si la planta es nueva, no tenemos, digamos, lotes, o sea, no hay un lote, obviamente, que eso no. Sí, es totalmente aceptable que se haga con placebo.
Me dices que si el placebo necesita pruebas de calidad, eh, pues depende de pronto del equipo. Yo creo que dependería como del equipo en qué pruebas se le pueden hacer, pero pues, es posible que sí requiera, dependiendo del equipo. Si es uno de los de fabricación, yo creería que sí. Y por ejemplo, para una tableteadora, un equipo nuevo, pero que se sabe por ahí va a pasar ciertos productos, ¿es necesario hacer pruebas con todos los productos o solamente con el peor caso? Bueno, hay que hacer el peor caso, hay que hacer pruebas con el peor caso y tú puedes tomar los productos y, digamos, hacerle como un análisis de riesgos también y puedes definir algunos. Digamos que tienes un producto muy pequeño y el más grande, o puedes tener un producto que es granulado o en polvo. Entonces, habría que probarlos, digamos, en cada caso. Pero si ya se abarca, digamos, algunos dentro de los que ya se están probando, pues entonces no es necesario hacerlos todos. Ok, al calificar un cuarto frío y realizar IQ o QPQ, anualmente se debe hacer PQ o un mantenimiento. ¿En algún tiempo se debe repetir el OQ? Cuarto frío, eso es calificación de área, ¿cierto? Entonces, Ujú. eso ya es mapeo térmico. ¿Cómo es la pregunta, Kate? Qué pena. Sí, claro, al calificar un cuarto frío y realizar IQ o QIPQ, anualmente se debe hacer PQ o un mantenimiento. ¿En algún tiempo se debe repetir OQ? Ok, sí, es la misma respuesta. El cuarto frío, sí, recomendable es para mapeo, ¿cuántos tenemos? Cada 3 años, recomendado, y hacer verificación anual, ¿cierto? Calificación de área. ¿Mm? Eso es lo que recomendamos. Cada 3 años y hacer una verificación anual, o sea que si cada 3 años habría que hacer QOQ. Ok, por acá Matías dice que tiene una duda. Te voy a activar el micrófono porque tienes la mano levantada, entonces te escuchamos. Buenos días, ¿me escucho? Hola, buenos días, días. No, Jorge, una consulta. ¿Qué tan recomendable es trabajar con normativas como por ejemplo la normativa eléctrica? Y si es que se ocupa en otros lados, yo no, de eso no tengo conocimiento. En cuanto a los equipos, Ok, sí, o sea, normalmente los proveedores saben pues cuáles son las normativas eléctricas que deben cumplir al momento de fabricar los equipos. Entonces, en el stock, digamos, como documentos que ellos nos entregan, pues viene allí, digamos, como el certificado, por decirlo así, de que las conexiones y todo, digamos, toda la parte de elaboración de documento cumple con la normativa eléctrica, bueno, tal, ¿cierto? ¿sí? Mm, Pero mi pregunta es, ¿qué tan exigente hay que ponerse? Porque me ha tocado ver, por ejemplo, equipos que no cuentan con protecciones eléctricas y no sé qué tanto detalle hay que darle a eso. O, por ejemplo, las conexiones a tierra, que en mi caso la normativa eléctrica chilena, y también se basa en normativa internacional, lo exige para todos los equipos, inclusive para los hogares, o sea, es para todo tipo de instalación. sí, claro, es Entonces, claramente eso, fundamental sí, es claro, es fundamental la verificación de la parte eléctrica, ya sea por lo del funcionamiento del equipo y también lo de la tierra, sí,
Obviamente es por seguridad de las personas, de la operaria. Exactamente. Entonces sí se debe hacer una verificación de tierra, eh, de que todas, digamos, las partes en que del equipo, llamamos la carcasa, debe estar aterrizado. Sí, eso es Exacto. muy importante, fundamental. Seguridad del operario. Exactamente. Y también del equipo, en el caso del disyuntor, por ejemplo. Sí, es correcto. Ok, la siguiente pregunta es: ¿de qué depende la frecuencia de verificación Estado de bueno, mantenimiento. del mantenimiento de estado calificado? Que depende digámoslo, de la clasificación del equipo, como decíamos. Entonces depende de su criticidad y su complejidad. Más que todo de la criticidad. Entonces un equipo muy crítico, pues debemos tener un tiempo más corto y no que no sea como, porque tenga muy poco uso, entonces lo podemos extender mucho más. ¿Es factible demostrar la calificación de desempeño cumple con la validación de proceso de productos pase por el, perdón, ¿es factible demostrar la calificación de desempeño cumple con la validación de proceso de producto que pase por el equipo o es necesario gestionar la calificación aparte? Bueno, sí, los decía, sí se puede hacer. Debe estar descrito en el plan maestro, estar ahí definido. Si tú lo tienes descrito allí, que para los equipos, digamos, de producción se va a hacer, digamos, como esa parte del desempeño en la validación del proceso, entonces sí se puede hacer, sí es permitido. Pero lo que nosotros recomendamos es hacerlo aparte, para que, digamos, en la validación del proceso, digamos, tengamos la base sólida de nuestro equipo ya probado, súper ok, súper bien. Se ha mencionado dentro de la calificación de desempeño el entrenamiento de personal, pero no debería ir ese parámetro dentro de la calificación operacional, ya que es ahí que se hacen todas las pruebas con personal. ¿Entrenamiento me dices? Entrenamiento, sí. Ok. Bueno, el entrenamiento, realmente la verificación del entrenamiento de las personas, sus registros de capacitación, digamos, se puede pedir desde instalación, ¿cierto? Pero digamos, como se van a hacer pruebas reales, digamos, en el desempeño, entonces para esto sí voy a exigir en el desempeño que las personas estén capacitadas. Mientras que en operación, pues yo voy a retar el equipo, a hacer, digamos, fallas, simulación de fallas. Entonces, digamos que no me afecta mucho como la parte de que voy a hacer pruebas reales. Bueno, porque en Ocuta, pues puedo usar placebos también. Digamos que este es como el de medir, retar y probar todo el equipo. Y desempeño es algo más real. Entonces ya necesito que la gente esté con capacidad. Con su capacitación, pues, ok. Me gustaría saber en qué caso se pueden fusionar las etapas de calificación. Digamos que tomando el tema de que el desempeño se puede hacer en la validación de procesos, entonces estamos hablando de un equipo que no es como tan complejo, puede ser, es una clasificación tan complejo o no tan crítico. Entonces, asimismo, puedo unir instalación y operación en un solo documento y con ese ya me queda calificado el equipo. Obviamente, eso va a quedar complementado con las pruebas en la validación. Entonces ahí lo puedo unir Q y ocupo. Y si quiero de pronto hacer pruebas de desempeño, ¿cierto? Y mi equipo no es tan complejo o no es tan crítico,
¿cierto? Y repito. Entonces, mi desempeño, digamos, hacemos un desempeño no tan grande, ¿cierto? No van a ser los 3 lotes, no van a ser porque no me lo exigen. Entonces puedo unir el protocolo de operación con esas pocas pruebas de desempeño y hacemos el ICO aparte. Le voy a activar el micrófono a Valery Giselle Moreno para que por favor nos haga su pregunta. Valery, te escuchamos. No, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Con más. Para equipos agregados o viejos, en caso de no tener los requisitos como manuales, requerimientos de usuario no hechos en su momento o planos, ¿cómo se justifican estos puntos? ¿Cómo se justifica no tenerlos? En realidad creo que es la pregunta. Bueno, digamos que en algunos equipos, y lo he visto, pues lo veía antes, ahora no se ve mucho. Algunos equipos heredados pues, son, digamos, muy antiguos. Entonces, asimismo justificamos por qué no tenemos esa documentación, porque antes pues no se exigía, y digamos, el equipo es demasiado antiguo y no se tiene esa documentación, se puede justificar de esa manera. Pero si el equipo es nuevo, no, realmente si es un equipo nuevo debe traer su stock de planos. O sea, no hay, como proveedor hay que exigírselo al proveedor. Ok, nos vamos hasta las 10:30 porque hay bastantes preguntas, Jorge, nos quedan 8 minutos. Entonces, digo, la siguiente es para la calificación de desempeño de un equipo. Por ejemplo, una tableteadora, se pueden utilizar lotes piloto o lotes de un tamaño menor al lote industrial. Sí, sí se puede. No se exige que sean lotes de tamaño real para la calificación. Digamos que algunas veces hasta se hace se llaman por turnos o jornadas. Eso. Entonces, bueno, o son lotes pilotos, que son los lotes más pequeños, pero sería perfecto. O por jornadas, o sea, la mañana, en la tarde y el otro día, así. Entonces, sí se Listo, puede. Listo. La siguiente nos dice cómo se documentan estas pruebas de funcionamiento y cuál es la evidencia. ¿Cómo se evidencia? Ok. Eh, no, la idea es hacer tablas, ¿cierto? Yo sé que hay aspectos, digamos, que no se pueden evidenciar muy bien, entonces, pero si hacemos tablas y iría, digamos, registradas a mano, eso nos dará como una parte de seguridad de que se hizo el sitio, ¿cierto? Sin embargo, debe ir acompañado por fotografía con su fecha y hora, digamos, por ejemplo, la configuración que haya en el equipo, una y que otro de los resultados que nos dio, también acompañando como para fortalecer, digamos, esa parte del registro manual. Porque si vamos, es posible que tengamos muchos datos, digamos, no, de este lote o de esta prueba voy a tomar 50 muestras 3 veces, bueno, entonces y se vuelve una cuestión bastante grande de muestras. Entonces lo registro en mi tabla, pero digamos, lo puedo acompañar con fotografías, fecha y hora. Ok. ¿Cuáles son los documentos mínimos para la calificación de diseño de equipos legados? Los mínimos. ¿Escuchaste, Jorge? Sí, sí, lo estoy pensando. Pues de diseño para equipos legados.
Pues yo diría que entonces serían los documentos genéricos como procedimientos de la empresa. No, o sea, serían todos como los que hemos mencionado antes, planos, certificados de materiales. Pues sí, porque puede ser, como dicen, puede ser legado, puede que no tenga algunos, ¿cierto? Pero pues al ser legado no es tan crítico que no tenga por ejemplo, los planos, como decía ahora, por lo que el equipo pues ya es como viejo, pues o antiguo, no sé cómo llamarlo. Entonces podríamos decir que los mínimos serían los documentos de procedimiento de operación, el control de cambios, los manejos de hallazgos, eh, pues si tiene los planos perfectos, los planos van ahí, los de ubicación, sí, esos serían como los de diseño. Sí, o sea, habría que entrar a mirar del listado porque, digamos, tenemos un listado de documentos que se piden en la calificación de diseño, pero pues, digamos, eso es para nuevos. Entonces, habría que mirar cuáles son, cuáles no aplican para los equipos legados. Realmente no tendría como una respuesta clara ahorita. Habría que mirar la lista y filtrarlo, por decirlo así. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Te oigo? Si tengo un equipo antiguo o heredado y tengo especificaciones, por ejemplo, de temperatura de sellado, ¿cómo tendría que poner esta especificación? ¿Con un análisis estadístico para límite de control o una variación del 5%? Yo lo he visto con variación del 5%, o del más o menos 5, ¿sí? Sí, ese es el más común. Yo lo he visto así, para Ok. calificación. Voy a activarle el micrófono a Víctor Cuevas, que también tiene la mano levantada hace rato. Víctor, ¿nos escuchas? Hola, Víctor. Creo que tenemos problemas con el audio. Bueno, entonces vamos con otra pregunta. Mientras los instrumentos de medición tipo balanza, báscula, friabilizador, durómetro requieren calificación y verificación de estado calificado. ¿Cuál es, Kate? Me dijiste realizador. Instrumentos, balanzas, básculas, friabilizador, durómetros. No, son instrumentos. Esos no necesita proceso de calificación. Solo con la calibración es suficiente para los instrumentos. No requieren calificación. Complementando un poco, Jorge, igual no requieren porque pues la calibración ya me está dando, pero sí hemos visto en algunas empresas que implementan el proceso de calificación para estos equipos. Entonces ya es Ok, más como de la necesidad. vale, sí, lo que mencionaba ahora, que algunos instrumentos habría que entrar a mirar, ¿cierto? Si realmente con la calibración es suficiente, digamos, para ver que su funcionamiento es ok, porque hay algunos que son un poco más complejos, entonces sí, estaríamos a mirar si incluyen algunas pruebas más de calificación o hasta todo el proceso de todas las etapas de la calificación, como mencionaba antes. Ok. No, Jorge, creo que dejamos hasta aquí. El resto de las preguntas se van a publicar en un blog en las próximas semanas. Jorge nos dará su respuesta por escrito. Les agradecemos mucho su asistencia. No sé, Jorge, si tienes algo más para cerrar. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos. Aquí de pronto les comparto algunos contactos si quieren comunicarse con nosotros. No, y nada más. Muchas gracias por su atención.
Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. ¿Listo?